17. No sabemos hasta qué punto el joven del Evangelio comprendió el contenido profundo y exigente de la primera respuesta dada por Jesús: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sin embargo, es cierto que la afirmación manifestada por el joven, de haber respetado todas las exigencias de la ley moral, constituye el terreno indispensable sobre el que puede brotar y madurar el anhelo de la perfección, es decir, la realización de su significado mediante el seguimiento de Cristo. El coloquio de Jesús con el joven, nos ayuda a comprender las condiciones para el crecimiento moral del hombre llamado a la perfección. El joven, que ha observado todos los mandamientos, se muestra incapaz de dar el paso siguiente solo con sus fuerzas. Para hacerlo se necesita una libertad madura: si quieres, y el don divino de la gracia: ven, y sígueme. La perfección exige aquella madurez en el darse a sí mismo, a la cual está llamada la libertad del hombre. Jesús indica al joven los mandamientos como la primera condición irrenunciable para conseguir la vida eterna. El abandono de todo lo que el joven posee, y el seguimiento del Señor, asumen el carácter de una propuesta: si quieres. La palabra de Jesús manifiesta la dinámica particular del crecimiento de la libertad hacia su madurez, y al mismo tiempo, atestigua la relación fundamental de la libertad con la ley divina. La libertad del hombre, y la ley de Dios, no se oponen, sino al contrario se reclaman mutuamente. El discípulo de Cristo sabe que la suya es una vocación a la libertad. Hermanos, habéis sido llamados a la libertad, proclama con alegría y decisión el apóstol Pablo. Pero a continuación precisa: no toméis de esta libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. La firmeza con la cual el apóstol se opone a quien confía la propia justificación a la ley, no tiene nada que ver con la liberación del hombre con respecto a los mandamientos y preceptos, los cuales están al servicio del amor, pues el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. En efecto, lo de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo San Agustín, después de haber hablado de la observancia de los mandamientos como de la primera libertad imperfecta, prosigue así: ¿por qué no perfecta todavía? Porque siento en mis miembros otra ley en conflicto con la ley de mi razón. Libertad parcial, parcial esclavitud. La libertad no es aún completa, aún no es pura ni plena porque todavía no estamos en la eternidad. Conservamos en parte la debilidad, y en parte hemos alcanzado la libertad. Todos nuestros pecados han sido borrados en el bautismo, pero ¿acaso ha desaparecido la debilidad después de que la iniquidad ha sido destruida? Si aquella hubiera desaparecido, se viviría sin pecado en la tierra. ¿Quién osará afirmar esto sino el soberbio, el indigno de la misericordia del liberador? Pero como nos ha quedado alguna debilidad, me atrevo a decir que somos libres, en la medida en que servimos a Dios, mientras que en la medida en que sirvamos a la ley del pecado, somos esclavos. Para ser libres, nos ha liberado Cristo. Manteneos firmes, y no permitáis de nuevo el yugo de la esclavitud. Escuchad bien. Yo Pablo soy quien os advierte. Si volvéis a someteros al yugo de la circuncisión, de nada os aprovechará Cristo. Dicho de otro modo, cualquiera que se circuncida está obligado a cumplir todos y cada uno de los mandatos de la ley. Lo cual significa, que si tratáis de buscar vuestra justicia por medio de la ley, y os separáis así de Cristo, os habéis apartado de la gracia de Dios. Pero nosotros, con el auxilio del Espíritu Santo, esperamos ser hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo. Los que hemos recibido en Cristo la promesa de la vida eterna, no hemos de preocuparnos de si estamos o no circuncidados. Lo que importa con Cristo es la fe que actúa por medio del amor. Hermanos míos, vosotros habéis sido llamados a la libertad. Pero cuidad que esta libertad no os sirva de ocasión al pecado. No toméis de esta libertad pretexto para vivir según la carne.
Antes bien servíos unos a otros con amor. Porque toda la ley se resume en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto os digo, vivid por el Espíritu, y no llevarán a cabo ningún deseo carnal. Que vuestra conducta sea conforme al Espíritu Santo, y no os dejéis arrastrar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pues la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Ambos combaten entre sí, y por esto no podéis realizar el bien que quisierais. Pero no olvidéis que si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estaréis sometidos al dominio de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujerías, enemistades, discordias, celos, arrebatos de furia, peleas, disensiones, falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Pero ya os lo he dicho antes, y ahora os lo digo de nuevo, aquellos que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz la carne, junto con los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Si vivimos por el poder del Espíritu, comportémonos también según el Espíritu.